Hay historias que no necesitan exageración, historias que, por sí solas, obligan a bajar la voz. Cristina Joksimovic era modelo, mentora y madre. Durante años fue un rostro conocido en los concursos de belleza suizos, primero al ganar el título de Miss Noroeste de Suiza, y después al convertirse en finalista de Miss Suiza. Con el tiempo dejó la pasarela para dedicarse a formar a otras jóvenes como coach de modelaje, ayudándolas a desenvolverse en un mundo exigente y muchas veces implacable. Quienes la conocieron hablaban de una mujer disciplinada, cercana y protectora. Desde fuera, su vida parecía estable, incluso admirable, una carrera construida con esfuerzo, una familia, 2 hijas pequeñas, la imagen de alguien que había encontrado equilibrio. En febrero de 2024 esa imagen se rompió por completo. En su casa de Winningen, Suiza, Cristina fue hallada sin vida. Las autoridades acusaron a su esposo del asesinato. Él aseguró haber actuado en defensa propia, pero la investigación forense contradijo esa versión. Lo que se descubrió después reveló un intento deliberado de ocultar el crimen y convirtió el caso en uno de los más impactantes del país en años recientes. La conmoción no se debió solo a la brutalidad del hecho, sino a lo que representaba. Ocurrió en un entorno que debía ser seguro, lejos de cualquier escenario de riesgo visible, un recordatorio incómodo de que la violencia no siempre se manifiesta de forma evidente. La muerte de Cristina abrió un debate profundo en Suiza sobre la violencia doméstica, sobre las señales que muchas veces pasan desapercibidas y sobre cuántas historias similares permanecen ocultas detrás de fachadas impecables. Porque no todas las tragedias avisan. Algunas se esconden en la rutina, en el silencio y en lo que nunca se dice. Cristina dejó 2 hijas. Y dejó también una pregunta que sigue resonando. ¿Cuántas vidas aparentemente perfectas esconden realidades que nadie ve? Hablar de estas historias no devuelve lo perdido, pero puede evitar que el silencio siga siendo parte del problema. La investigación sobre la muerte de Cristina Joksimovic ha avanzado de forma significativa recientemente, y las autoridades suizas han presentado acusación formal contra su esposo, identificado en documentos como Thomas, por el asesinato de Cristina en febrero de 2024. La evidencia recopilada por fiscales y forenses describe un crimen que comenzó con estrangulamiento intencional. Cristina fue asfixiada hasta perder la vida dentro de su casa familiar en Winningen, cerca de Basilea. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue la falta de aire, producto de la presión sobre su cuello, lo que descartó la versión inicial del acusado sobre defensa propia. Tras la muerte, según informes oficiales, el caso tomó un giro aún más grave. Su cuerpo fue desmembrado dentro de la vivienda, utilizando herramientas como una sierra de calar, tijeras de jardín y un cuchillo. Los investigadores también señalaron que partes de sus restos fueron trituradas en una licuadora industrial y algunos fragmentos disueltos con sustancias químicas en un intento de eliminar pruebas. Documentos judiciales a los que han tenido acceso diversos medios indican que mientras cometía estos actos tras la muerte de Cristina, el acusado habría estado consultando contenidos en su teléfono. Aunque esa información no forma parte de las conclusiones oficiales de la Fiscalía, fue reportada por varios periódicos que cubren el juicio preparatorio. Otro dato que ha circulado en múltiples fuentes es que algunas partes del cuerpo, incluido el útero, fueron manipuladas de forma específica durante el desmembramiento, lo que ha llamado la atención de expertos en criminología y ha sido citado en coberturas internacionales. Fue el padre de Cristina quien encontró señales de lo ocurrido y alertó a las autoridades después de notar que sus nietas no habían sido recogidas en la guardería y tras encontrar restos en el interior del hogar familiar. El esposo inicialmente dijo que había encontrado muerta a Cristina y que actuó en pánico. Más tarde, presentó una versión de defensa propia, alegando que ella le habría atacado con un cuchillo. Una declaración que no fue respaldada por la investigación forense ni por los indicios de la escena.
Tras completar la fase de investigación, la Fiscalía Suiza ha formalizado la acusación por asesinato y alteración del orden público, y el caso ahora está en manos del Tribunal Penal de Basilea Campiña. Aún no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio, pero el proceso penal seguirá su curso. Estos detalles no son simples cifras o reportes fríos. Muestran cómo la violencia extrema puede permanecer oculta por largo tiempo detrás de puertas cerradas, y cómo las explicaciones iniciales de los responsables a menudo intentan disfrazar lo ocurrido. Hablar con precisión de estos hechos ayuda a entender mejor la magnitud del problema de la violencia letal en relaciones cercanas, más allá de estereotipos o supuestos simplistas. El estrangulamiento fue el punto de no retorno. No hubo intervención externa, no hubo auxilio posible. Según los investigadores, ocurrió dentro del propio hogar en un espacio cerrado, sin testigos. Un tipo de muerte que, en criminología, suele asociarse a un alto grado de control y proximidad entre agresor y víctima. No es un acto distante, es personal, y precisamente por eso, profundamente perturbador. Después de la muerte, el comportamiento del acusado se volvió aún más revelador. Las autoridades describen una secuencia de acciones destinadas a borrar lo ocurrido, a deshacer el cuerpo como si así pudiera deshacerse también la responsabilidad. No se trató de un intento improvisado y caótico, sino de decisiones tomadas una tras otra, durante horas, dentro de la misma casa donde vivían sus hijas. Ese detalle cambió por completo la percepción pública del caso. Ya no era solo un homicidio, sino un intento sistemático de negar la existencia misma de la víctima. Para los fiscales, esto reforzó la idea de que no hubo pánico momentáneo, sino conciencia plena de los actos. Mientras tanto, las niñas seguían con su rutina diaria. Fueron a la guardería, esperaron a que alguien las recogiera. Esa normalidad paralela es uno de los elementos más duros del caso. La vida continuando mientras, a pocos metros, todo había sido destruido. Cuando el padre de Cristina dio la alerta, lo hizo porque algo no encajaba. No era solo la ausencia de respuesta, era la intuición de que algo grave había ocurrido. La policía confirmó después lo impensable. Con el avance de la investigación, la versión de defensa propia se desmoronó. No había señales compatibles con un ataque previo por parte de Cristina. No había indicios de una amenaza inmediata. La evidencia apuntaba en una sola dirección. Este caso obligó a muchos a replantearse una idea muy extendida, que la violencia extrema siempre da señales claras, visibles, inequívocas. La realidad es más incómoda. A veces no hay denuncias previas, a veces no hay antecedentes públicos, a veces el entorno se entera cuando ya es demasiado tarde. En Suiza, las cifras muestran que una parte significativa de los homicidios de mujeres ocurre en el ámbito doméstico. No es un fenómeno excepcional, aunque cada caso se perciba como una anomalía. La diferencia es que algunos nombres trascienden, otros no. Cristina trascendió porque era conocida, porque su imagen estaba asociada a belleza, éxito y disciplina. Pero el mecanismo que terminó con su vida es el mismo que afecta a miles de mujeres anónimas cada año. Cambian los contextos, cambian los escenarios, pero el patrón se repite. Hablar de cómo fue asesinada no es recrearse en la violencia, es negarse a suavizarla. Porque cuando los hechos se diluyen, el problema también se diluye y entonces vuelve a esconderse, esperando el próximo silencio. Esta historia no termina en un tribunal. Continúa en cada conversación que se atreve a mirar de frente lo que ocurre dentro de muchos hogares. Continúa cada vez que alguien reconoce una señal, pone un límite o pide ayuda. Cristina Joksimovic no es solo una víctima de un crimen, es el reflejo de una realidad que incomoda porque rompe la ilusión de seguridad. Y mientras esa incomodidad exista, mientras no miremos hacia otro lado, quizás su historia sirva para que otra no tenga que contarse después.